Aquí te vamos a contar algunos secretos relacionados con la escritura del libro titulado El fracaso de la felicidad, llamado también El Carlino, por la imagen de portada que permite identificarlo públicamente de forma tan curiosa y sorprendente. Confieso que yo tengo también una mascota, no la de la portada del libro, sino una algo diferente. A ella, a mi mascota, he dedicado el prólogo del libro, no el libro como tal, que puedes encontrar en Amazon. A mi mascota no la encontrarás en Amazon, al libro, sí. Mi mascota es la serpiente del paraíso, y el prólogo, dedicado al espejismo de la felicidad y a la serpiente del paraíso, mi mascota, dice así: el siglo XXI es el siglo de los espejismos, y uno de los mayores espejismos se llama felicidad. Este libro es una autopsia. ¿Por qué? Pues porque habla de un muerto, la felicidad. Si la buscas, pierdes el tiempo. La felicidad es un fantasma, y como toda criatura fantasmagórica, resulta decepcionante. Solo sirve para asustar a los niños, a los de antes, porque a los de ahora no los intimida ni el mismo diablo. Lo que tienes entre manos no es una guía para ser feliz, sino un acta de defunción de la mayor superstición de nuestro tiempo: la felicidad como mercancía, como cebo y como timo. ¿Quieres ver cómo te mostramos la vivisección intelectual de un espejismo? Como toda buena necropsia, no aspiramos a consolar al cadáver, desde luego, ni al velatorio correspondiente, sino a desenmascarar a su presunto homicida. ¿Quién es el asesino de la felicidad? Eso lo sabrás al final de este libro. La felicidad es el opio de los idealistas, una metafísica de supermercado que ha sustituido a los dioses por algoritmos y a la inteligencia humana por emociones baratas e ideologías de temporada. Recuerda que tu opinión solo interesa al algoritmo, al mercado le interesa tu dinero y a tu amo tu trabajo. Si se lo haces gratis, mejor todavía. Ese es el objetivo, que aprendas a portarte bien. El voluntariado tiene grandes ventajas. Nunca el narcisismo moral fue económicamente tan rentable. Tu dopamina hace ricos a los demás. Lo que importa es que a ti te haga feliz, es decir, rentable y obediente. Hay mercados que no venden productos, sino expectativas y promesas, cebos y placebos emocionales, espejismos que hormonan tu sensibilidad más que tu inteligencia. Este libro, que no teme mirar directamente a los ojos del desastre, se atreve a preguntarte, sin rubor: ¿qué queda de nosotros, de ti, de mí, cuando la felicidad fracasa? ¿Qué queda de la cultura cuando se convierte en propaganda ideológica de un bienestar inexistente? ¿Qué queda de tu personal forma de ser cuando las circunstancias te obligan a poner día tras día cara de tonto porque la sociedad en que vives te quita hoy lo que te prometió ayer? ¿Qué queda de tu voluntad, de tus deseos, cuando los hechos a los que te enfrentas no te permiten ser quien realmente quieres ser? ¿Qué harás cuando la realidad destruya tus sueños? Vamos a poner boca arriba, con precisión quirúrgica y claridad literaria, las máscaras retóricas del estoicismo posmoderno, el narcisismo terapéutico y el catecismo mercantil del salario emocional, la prostitución sentimental del amor contemporáneo y la disolución patológica del pensamiento en las aulas universitarias. Hablamos también de la traición y de la divisa de Judas, ese personaje que lleva dentro de sí cada uno de tus colegas y de tus más íntimos amigos, una sombra que te promete, entre bastidores, la felicidad y que se queda con todo lo tuyo el día que menos te lo esperas. Hablamos de eso y de muchas cosas más. Descúbrelas todas y quédate con la que más te guste o con la que más rabia te dé. Ninguna te dejará indiferente y de todas sacarás algún provecho. La serpiente luzbelina del paraíso sabía muchas más cosas de las que necesitó usar para convencer a sus inocentes interlocutores de lo valiosa que era la libertad. La inteligencia, como la libertad, es incompatible con la inocencia humana y es, por supuesto, incompatible con el espejismo de la felicidad. Este libro no es un consolador, sino un dispositivo para pensar de forma diferente y original. No alivia, analiza, es una ortiga en tu cerebro, no predica resiliencias ni dopajes afectivos. Su método es el bisturí y su marco la dialéctica. El objetivo,
la demolición de la felicidad como timo y como instrumento del totalitarismo emocional contemporáneo, de la felicidad y de todo lo que la precede y consensúa. Lo que aquí te contamos no te lo cuentan otros autores. Porque si la felicidad es hoy el renovado opio del pueblo, entonces la literatura crítica es su único antídoto. Aquí no hablamos ni escribimos para incautos felices ni infelices, sino para lectores que sospechan y cuestionan, dudan y observan, y sobre todo piensan. Y porque lo contrario de la felicidad no es la desdicha ni la infelicidad, es la inteligencia. Aquí hablamos sin anestesia para interlocutores inteligentes. Si eres uno de ellos, vente con nosotros, y si no, lea los de siempre y quédate como estás.